¿Qué tal, queridos intercesores de fuego? Me da nuevamente mucho gusto estar con ustedes a través de este video. Quiero enviarles a cada uno de ustedes un feliz deseo de año nuevo. De verdad deseo que el año nuevo, este año 2018, traiga para cada uno de nosotros, para ustedes en especial, para su familia, para su trabajo, para la iglesia, para su comunidad, para su ministerio, traiga bendiciones abundantes. Oigan, y hablando de bendición, quiero en este día tratar precisamente el tema de la bendición. ¿Qué es la bendición? Pues quiero tomar de manera muy especial la cita de Números capítulo 6 versículo 22. Números capítulo 6 versículo 22, que señala el momento en el que Yahvé Dios le pide a Moisés que le diga a Aarón que bendiga al pueblo, y lo bendiga con unas palabras especiales dictadas por el mismo Dios. Después, la iglesia, al inicio de cada año, es la bendición que da en el día primero del año. Luego, en su tiempo, también San Francisco de Asís la tomó para bendecir a su comunidad, y de ahí que se entiende también esta bendición, ya sea como la bendición de Aarón o la bendición de San Francisco de Asís. Sin embargo, repito, es la bendición que Dios le pidió a Moisés que le dijera a Aarón que así debía de bendecir al pueblo. Y entonces habría que pensar primero, ¿qué es bendecir? Bendecir, según el latín, quiere decir bien, pero es desear el bien, es declarar el bien a alguien. Y entonces este es el fin de la bendición. Pero, a ver, necesitamos también comprender que la mayor bendición que tú y yo podemos tener es Dios. Y toda bendición nos viene de Dios. Por lo tanto, quien bendice, quien dice bien, quien desea el bien y por tanto se va a cumplir es Dios. Y quien hace las veces de Dios. ¿Quiénes hacen las veces de Dios? Evidentemente la iglesia, que actúa a nombre de Dios a través de los ministros consagrados, pero también Dios actúa a través de los padres de familia que bendicen a sus hijos. Dios actúa a través de los cónyuges que mutuamente se bendicen. Dios bendice a una empresa cuyos responsables y directivos de la empresa proclaman bendición. Dios bendice a una comunidad, a un ministerio cuyos responsables ahora sí que ordenadamente o delegadamente han recibido esa función de coordinar un grupo, una comunidad, un ministerio. Entonces todos ellos actúan a nombre de Dios. Por tanto, pueden de alguna manera bendecir a quienes dependen de ellos, así como Aarón, como sumo sacerdote en el pueblo de Israel, Dios le pide que bendiga. Entonces también la iglesia al principio del año, les decía, proclama bendición sobre el pueblo. ¿Cuál es esta bendición? Números capítulo 6 versículo 22. Dice así: que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio, que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Esa es la bendición. Y vamos a tratar de describirla un poco, lo que Dios quiere que bendiga Aarón al pueblo y por tanto la iglesia, a sus fieles, la familia entre ellos, etc. Primero, que Yahvé te bendiga y te guarde. Podemos decir que guardar es
la vida, es mantener la vida, es que te mantenga la vida, que te guarde la vida, que te dé la vida. ¿Quién más sino Dios, que es quien da la vida? Así lo dice la misma Sagrada Escritura. Acordémonos de aquel pasaje de el segundo libro de Reyes, cuando Naamán, el jefe del ejército sirio, va con el rey de Israel y le pide que le sane. Dice, ¿quién soy yo si solo Dios puede dar la vida y la muerte? Así lo afirma la misma Sagrada Escritura. El mismo Jesús dirá en otro momento, yo soy la vida. Por tanto, Dios es la vida, y pedir que guarde es tener la vida en todo el sentido de la palabra, tener vida, y como dirá también Jesús, la vida en abundancia. Y dice que ilumine Yahvé su rostro sobre ti. Una parte importante de la cultura hebrea es el rostro. Ilumine su rostro. El rostro quiere decir que te deje conocer su persona, que te deje conocer todo lo que Él es. El rostro quiere decir no solo lo que ustedes en este momento están viendo mi rostro, sino quiere decir toda la persona, que identifica a la persona, que define a la persona. Por eso, que te deje ver su rostro, que ilumine su rostro sobre ti, que te deje ver su rostro. Acordemos también, por ejemplo, muchos momentos en el que Jesús muestra su rostro, especialmente en la resurrección de Lázaro, cuando le dice quítenle las vendas para que pueda andar. Le quitan la venda y lo primero que ve es el rostro de Jesús, y Jesús también ve el rostro de Lázaro vuelto a la vida. Y así es pues el rostro. Pedir que Dios le muestre su rostro, pues es que puedas conocer a Dios. Luego dice también la cultura hebrea, para conocer el rostro de Dios, especialmente lo hacían en el culto, en el momento en el que el pueblo hebreo iba al templo y adoraba a Dios. Hoy nosotros como iglesia tenemos la Eucaristía, que es el culto, la máxima oración por excelencia que podemos hacer, donde podemos conocer el rostro de Dios, pero también el rostro de Dios que habita ahora ya no en el templo de Jerusalén, sino en el corazón de cada persona. Por tanto, podemos conocer el rostro de Dios en cada cristiano, en cada bautizado. Luego también pide los bienes. Ilumines Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio, es decir, te conceda sus bienes. Los bienes en el pueblo hebreo igualmente no solo se refiere a los bienes materiales, que podemos ser muy tangibles, sino se refiere en general a los bienes, el bien material, pero también el bien espiritual. Si habla de bienes, habla de todos los bienes, los del cielo y los de la tierra. Acuérdense que lo que San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y materiales. Este es el sentido entonces de los bienes, de desear el bien a los demás. Y también finalmente dice que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. La paz, el shalom o el shalom, como se saludan hasta la fecha los judíos, es desear la paz, es tener la paz. Jesús es nuestra paz. Por tanto, podemos bendecir. Yo te invito a que bendigas a tu familia en este inicio del año, que bendigas tu hogar, que bendigas todo aquello que depende de ti. Si eres encargado de un ministerio, bendice al ministerio con esta profundidad, esta bendición arónica o la bendición de la iglesia. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine su rostro sobre ti, te sea propicio, que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz.
Eso es lo que necesitamos entonces bendecir. Te invito a que bendigas. Toma pues capítulo 6, versículo 22 del libro de Números y repite esta bendición una y otra vez sobre aquello que tú tienes como responsabilidad, especialmente tus hijos. Ojalá podamos utilizarla constantemente para bendecir. Tú como esposo puedes bendecir a tu esposa, tú como esposa puedes bendecir a tu esposo, tú como madre, como padre puedes bendecir a tus hijos y ya estás actuando en nombre de Dios, es decir, estás comunicando lo que Dios a su vez a través de Aarón quiso que se comunicara, pero también es comunicar la paz. La paz es ya una bendición del shalom o del shalom, es entrar en la era mesiánica, en la era de Cristo, es desear que vivas en la paz de Cristo, que estés en la paz de Cristo. Por eso, permítanme pues bendecirlos a ustedes, queridos miembros del Ministerio de Intercesores de Fuego, a ustedes y a cada uno y a todos sus ministerios, los bendigo en nombre de Dios. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.